Y después quise leer una segunda vez de una manera más reposada y más profunda. Y claro, evidentemente me gustaron todavía muchísimo más, ¿no? Tras la lectura, la primera palabra que afloró en mi mente fue sorpresa. Sí, quedé gratamente sorprendida por el nuevo registro literario que descubrí en ambos autores. Conocí a Antonio como grabador, avezado contador de relatos de viajes, escritor de rimas poéticas dedicadas a sus hijos, pero desconocía su faceta de escritor de aforismos y haikus. Si bromeando le he llamado algunas veces durero Juan Ramón Jiménez, rey de patones, a partir de ahora le distinguiría con el sobrenombre de Eugenio Dors. Así pues, amigo Contreras, hoy te nombro caballero de aforismos y haikus en esta atalaya de Gran Vía, templo de cultura y diversión. Me voy a permitir leer unas líneas del prólogo que escribió el ilustrado amigo Alonso Carretero, maese Carretero, quien a fe mía debería presentar este libro y no yo. Un prólogo que es una joya, como todo el libro. Leo simplemente unos párrafos. Dice así: cuando el autor de este libro me contó que llevaba un tiempo reflexivo y trascendente y que había dado rienda suelta a su imaginación escribiendo esta colección de aforismos, me evocó una anécdota de mis años de estudiante. La remembranza en cuestión es que una tarde de vinos y rosas, cuando el tiempo tenía otra dimensión para nosotros, una compañera de la facultad me preguntó: oye, ¿tú hablas siempre así? No, solo cuando quiero ligarme a una chica. Le respondí. La anécdota viene a cuento porque a la sazón había caído en mis manos un libro de aforismos de Schopenhauer, de esos que comprábamos en la cuesta de Claudio Moyano, a salto de mata, y andaba yo soltando sentencias filosóficas, silogismos, sofísticas, erísticas, en fin, todo ese arte de argumentar, dialogar y discutir que nos ofrece la dialéctica con tal de impresionar a quien te escuche. Tal vez por aquella anécdota que le conté, entiendo que Antonio Contreras haya pensado en mí para que le escriba este pequeño prólogo. Por fuerza ha de ser breve y conciso, porque breves son los aforismos y escasas son las páginas, aunque sustanciosas, del libro que hoy nos presenta.